Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos iniciando la transmisión de hoy. La audición de hoy corresponde al jueves 3 de febrero del año 2022. Mi papá estaría cumpliendo hoy 98 años. 98 años, José Domingo Blanco Yepes, pero él siempre nos escucha y nos envía sus críticas y sus comentarios sobre lo que hacemos aquí en el programa y en general, pues, ¿no? Bendición, papá, y hoy, bueno, tenemos un programa especial, por cierto. Amigos, Salud Venezuela, lo hacemos todos los días, brindamos con ustedes y con un cafezazo. De verdad, quiero decirles que este café, Vila, todos los negros tomamos café. Fíjense una cosa, este café Vila, vamos a bajar aquí, no lo van a conseguir en los anaqueles de los supermercados. Es un café exclusivo, es un café premium, y solamente se lo llevan a su casa si usted llama a Carolina de parte nuestra a este número 0412-254-2672. Vila Café es el café de por todos los medios. Y bueno, estamos en el mes del amor, ya viene el Día de los Enamorados. Me imagino que usted se va a lucir con algo así, ¿verdad? Que le van a tiriquitear. Bueno, pues hasta con una Nutella de cortesía de nuestros amigos del vivero Las Terrazas. Es más, el aroma de los lirios, de todas las flores que están aquí, pero creo que los lirios son los que más desprenden ese aroma tan exquisito, inunda nuestro estudio. En su Instagram, Vivero de Terrazas. Muy buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios. Ahí están fajados, como siempre, Génesis Rodríguez, Mario Villarreal en la información, y el máster lo controla Néstor Tobar. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios. Periodismo independiente, con ustedes. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Pero no no en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio, amigos. En Radio Caracas Radio. También pionera en esto de la radio que se ve. Y juntos, por supuesto, formamos equipo. Ustedes nos consiguen en todas las plataformas a través de RCR 750 y Tuning. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. Cuéntame qué rubiera hiciste, Mingo. Sí, tú. Algo debes haber hecho para que Instagram te bloqueara las transmisiones en vivo. Picarón. ¿Sabías que lo mismo le pasó a Diosa Canales?
A la vedette la censuraron por los contenidos, mi amor, pero ay, ¿a ti por qué, chico? No creo que haya sido el régimen. No creo. Además, Instagram es de Mark Zuckerberg y Zuckerberg es gringo. Por tanto, ahí no tiene injerencia el régimen. Pero estas redes sociales tienen pautas de comportamiento, Mingo. Eso es como, bueno, entrar a un club, pues, ¿no? Y te obligan a respetar algunas normas. Y siempre tienes que ser bien portado, Mingo. Si te pones a hacer travesuras, te censuran, muchacho. Y si los contenidos son sensibles para sus usuarios, más rápido todavía. Me imagino que esas redes sociales deben tener algo así como un tribunal o su propio Conatel que está pendiente de que lo que se publica no ofenda a nadie, mi amor. Pero lamento mucho que esto te haya ocurrido porque, ¿sabes? Igual se siente como censura, chico. Y como te conozco, imagino que habrás publicado, pero a alguien no le gustó, Mingo. Y bueno, castigado para el rincón. Ay, mijito, es que ahora tenemos que ser tan cuidadosos. No sé si será solo mi impresión, pero ahora todo es ofensivo, Mingo. Es más, chico, te confieso que me da miedo escribir en las fotos que posteo alguno de esos apodos cariñosos con los que llamo a mis amigos. No vaya a ser que me cataloguen de xenófoba o racista o cualquier cargo condenatorio con el que incriminan al que sigue diciéndole gordito a su amigo del alma. Hay que andarse con cuidado, amigo. Mira que nos puede hacer otro. No sé. ¿Qué pueden hacer y qué se puede esperar de estos movimientos progre? Total, Mingo. Ojalá te hayan levantado la sanción. ¿Averiguaste cuánto dura eso? Espero que hoy puedas transmitir por ahí, vale. Porque hoy vas a tener un programazo y no quiero perdérmelo por nada del mundo. Falle lo que falle en este país, mi amor, a Neomar, a Víctor Maldonado y a Miguel Fontán juntos en tu programa. No me los pierdo por nada del mundo. A la gente inteligente hay que oírla, Mingo. Así que Zuckerberg con su Conatel. No me importa lo que te hayan hecho. Cambio y fuera. Otro nivel. Bueno, amigos, vamos a comenzar hoy un programa especial. Mañana es 4 de febrero, se cumplen 30 años de ese acontecimiento y precisamente nosotros tenemos un espacio que hemos titulado A 30 años del 4F, el chavismo quedó para quedarse, el chavismo llegó para quedarse. Bueno, aquí están con nosotros, perdón, un momentico, Aqua Prados, se me había olvidado. Disculpen solamente esto para que no haya interferencias en las próximas pautas de publicidad. Aqua Prados es tan limpia y pura como un cristal. Es una maravilla. Yo les recomiendo a ustedes el servicio de embotellamiento de agua. Ellos no tienen pérdida. Están allí en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Permiso. Y si quieren conversar con ellos, 0414-391-3637, Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Muy bien. Retomando entonces, aquí estamos rodeados de amigos, aquí está Neomar, aquí está Víctor y aquí está Miguel. Miguel Fontán, Víctor Maldonado, Neomar Hernández. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Mingo. Gracias a ti y además por permitirme compartir en un panel como este. Fíjate, Erika me estaba sugiriendo que este no es un debate, sino que quisiéramos mantener con ustedes una tertulia, es decir, no vamos a presionarlos con el tiempo. Sin embargo, yo quisiera dar ustedes son duchos en el manejo del micrófono también, y en los tiempos de los espacios radiales, radiofónicos. Entonces vamos a tener una conversación entre amigos sobre esto, sobre este planteamiento que hace el equipo de producción hoy en el programa. Sí me gustaría darles unos 3 minutos a cada uno para sus ideas preliminares y ponerle un poco de sazón a este caldo de hoy. Yo ayer estuve revisando en mi archivo y conseguí
el diario El Nacional, que fue el primero que circuló después del 4 de febrero, tiene fecha 8 de febrero. Y destacan, sobre todo que interesante que me haya tropezado y que me haya topado con El Nacional. Se lo voy a pasar a cada uno de ustedes para que lo manosee, donde en el interior está inclusive una conversación con Alfredo Peña, en esa época fungía como director del Nacional, que el titular de esta entrevista, que la hace Alba Sánchez: condenamos todo tipo de golpe militar. Los golpistas que enarbolan la bandera de la moralidad generalmente terminan más corrompidos que sus antecesores. Pero el titular es Pérez, es el presidente Pérez. Los alzados pretendían establecer el fascismo. Está también, recogen lo de Rafael Caldera, repito, porque esto fue 4 días después, cuando sale la primera edición del Nacional, después de lo ocurrido. Es hora de que el presidente escuche las críticas. Rafael Caldera, consultan a Eduardo Fernández: no es momento para pleitos ni reyertas. Y Luis Herrera: hay que aprovechar a la OEA para replantear deuda al Fondo Monetario Internacional. En fin, aquí lo traje como referencia histórica, ¿verdad? Vean el color del periódico cuando nosotros buscábamos y leíamos de esta manera las noticias. Yo quisiera darle la palabra inicialmente a Miguel Fontán para que nos ubique. Sí les quería pedir a cada uno que le cuenten un poco a nuestro auditorio qué ocurría antes del 4 de febrero, para que hablemos un poco de los antecedentes y después, evidentemente, que lleguemos hasta el hoy. Sé que es un ejercicio difícil y a lo mejor vamos a tener que hacer otro programa rápidamente, pues, ¿no?, sobre el particular. Bueno, gracias por Bienvenidos. gracias por la oportunidad. Saludos a Neomar y a Víctor. Me toca la difícil tarea de comenzar esta tertulia. Y atendiendo a tu propuesta, ¿qué pasaba antes del 4 de febrero? Bueno, acuérdense que nosotros veníamos de un Caracazo que había pasado apenas 3 años antes, y que ese Caracazo no solamente tuvo un impacto en lo político, sino tuvo un impacto también de alguna manera en lo económico y en lo social. Por supuesto, hay toda una serie de especulaciones sobre ese Caracazo. Lo cierto es que ese golpe de Estado lo que venía era amalgamar esas tareas que quedaron pendientes del Caracazo. Y amalgamar esas tareas pendientes del Caracazo no es solamente iniciar las actividades para la toma del poder por parte de ese grupo, sino también crear la atmósfera para que esa toma del poder fuese legítima. ¿Ok? Un golpe de Estado siempre es ilegítimo, así lo vivíamos en democracia. Ahora, la sociedad venezolana, yo creo que ya estaba lo suficientemente corrompida como para embarcarse en una actividad golpista. Y aunque tuvieses actores que la condenaran, detrás de esos actores había intenciones inconfesables que apoyaban el golpe de Estado, porque el golpe de Estado no es una conjura de 3 militares. El golpe de Estado fue una conjura de muchos sectores de la sociedad. Claro. Víctor. Yo recuerdo que Antonio Cova, él solía citar un proverbio chino, ¿no? Ojalá vivas tiempos interesantes. Y desde que el querido amigo Mingo me invitó, yo me puse en función de mis recuerdos. Y bueno, no Qué le bueno. podemos pedir a No, Neomar, yo Neo creo que no había nacido. que haya nacido. No le podemos pedir a Miguel Fontán pero yo ya era adulto y yo vivimos unos tiempos convulsos, Sí. que en mucho explican lo que después ocurrió. Recordemos el gobierno de Caldera. El gobierno de Caldera al final fue el gobierno del primer quiebre del sistema financiero, Sí. en parte por ciertas medidas y ciertas predisposiciones que tenía el gobierno. Y recordemos finalmente que el gobierno venezolano, porque era la expresión de la democracia punto fijista, ya para el momento parecía un mesonero errático que no quería que se le cayera una inmensa bandeja con copa de champaña, Cristal. que sin embargo se le cayeron. ¿Y a qué me quiero referir?
desde hacía mucho tiempo, las promesas de la democracia punto fijista ya no llovían a la sociedad venezolana. O sea, prometieron, no llovían, y no llovían simplemente porque el Estado, a pesar de sus crisis, el gobierno venezolano, a pesar de sus crisis, quería seguir siendo el mismo Estado grande, con capitalismo de Estado, dueño de toda la riqueza, el progresivamente corrompido, donde los partidos dejaron de ser los mediadores y comenzaron a ser fines en sí mismos. Todo eso generó un ambiente en la que el venezolano se sintió profundamente defraudado y las clases medias comenzaron a resentirse. Es por eso que el golpe de Estado de Chávez fue, de hecho, legítimo, porque la gente creyó en él. Entonces, para vergüenza de poca gente, la verdad, de poca gente. Mingo, tú recuerdas que en ese tiempo todo el mundo era chavista y todo el mundo creía en Chávez, y nosotros probablemente éramos unos marcianos. Yo en mi círculo de referencia era de los pocos que no estaba, digamos, en esa onda, y entonces allí, digamos... En ese febrero en los carnavales todo el mundo se disfrazó de Chávez. Entonces, cuidado. Lo primero que tenemos que decir es que esta iniciativa militar fue legítima porque la gente creyó en su validez. Y porque en esa misma medida la gente también desafió, terminó una ruptura con los partidos y liderazgos tradicionales, entre otras cosas porque ellos sentían que no les llegaba, o sea, que se habían agotado las promesas y que el Estado se les había convertido en un problema. Claro. Yo una vez, y ya con esto termino, simplemente para poner en el ambiente, estoy yo dando clase a la Universidad Católica, estoy dando clase a enfermeras y a médicos, y llega una enfermera que creo que vivía en Carico y decía, mi papá votó por Chávez porque fue tal su desencanto cuando él sintió que le quitaron las prestaciones sociales, el que inmediatamente, digamos, él buscó una alternativa, porque, a ver, la democracia, cuyas últimas intentonas fueron tecnocráticas, terminaron siendo burocráticas y autoritarias, y dejaron de entender en dónde estaba, digamos, el corazón, la dura madre de la relación, que uno podría decir, claro que había que quitar eso, pero es que lo que pasa es que la gente se sintió confiscada y empezó inmediatamente a buscar para todos lados dónde estaba ese agente oportunista que les iba a volver a replantear las relaciones con ellos y le iban a dar todo lo que estos, entre comillas, les estaban quitando. Esos eran los tiempos interesantes que había que vivir para intentar entender aquello que pasó, no justificarlo, para entender en todo caso la trama que allí se planteó y por qué el venezolano volteó la cara hacia a ese espectro que de repente salió del llano, una especie de caudillo irredento, el arquetipo de lo peor del militarismo, y sin embargo el venezolano se fue y se abrazó con él. Neomar. Bueno, yo se había nacido, Domingo, pero tenía gracias. 3 años. Gracias por invitarme y saludos a Miguel y a Víctor y a Erika también. Yo tenía 3 o 4 años en el año 92, por tanto mis memorias son menos que nada. Claro. En ese momento no recuerdo. Fíjate que del 27 de noviembre del mismo año sí tengo alguna recordación del sonido, sobre todo de los aviones rompiendo la barrera del sonido. Esa quizás, yo creo que los aviones rompiendo la barrera del sonido quizás son mis primeros recuerdos de infancia, marcados. Caray, imagínate. ¿Sí? Y mi mamá me cuenta que yo le preguntaba ¿qué era es eso? ¿Qué era eso? Igual que ver en la televisión la guerra del Golfo. Claro. Y entonces las lucecitas, pues que uno ve porque son las imágenes de visión nocturna de los bombardeos. Y ella me decía, no, eso que están echando lucecitas ahí. Y cuando lo de la barrera del sonido me decía, no, eso es que son unos aviones que los están probando. Claro, esa cosa de la niñez engañada. Pero el caso es que el 4 de febrero es la decantación de una sucesión de conspiraciones que habían arrancado con la propia democracia venezolana, con esa democracia partidizada que arranca en el año 59 y que desde el mismo año 59 va a tener expresiones de conspiración militar, pero permanente. Eso nunca acabó, por tanto el control o la sujeción de los militares al mundo civil fue una ilusión en Venezuela, como fueron una ilusión muchas cosas, como por ejemplo fue una ilusión que Venezuela era un país desarrollado, como por ejemplo fue una ilusión que Venezuela tenía una democracia plena, tenía una democracia, pero una democracia mal funcional,
Y en ese sentido, cuando tú abordas el 4 de febrero descontextualizado de lo que es Claro. el antecedente, y el antecedente son conspiraciones en el gobierno de Lucinchi, recuerden la noche de los tanques, el antecedente son, yo tengo conocimiento de un golpe de Estado que se pensaba ejecutar en el gobierno de Luis Herrera en Los Próceres, en el desfile militar, creo que era no sé qué desfile militar, pero un desfile militar durante el gobierno de Luis Herrera. Y antes de eso probablemente muchas más conspiraciones. Claro. Bueno, de ahí está el libro hasta incluso de Taís, ¿no? De Taís Peñalver, que dice la conspiración de los 12 golpes, porque hay muchos golpes que anteceden. Lo que pasa es que no terminan ejecutándose porque, bueno, nuestros militares no es que ahora, nuestros militares siempre han tenido el tema de ser muy guapos a la hora de conspirar, pero muy precarios a la hora de ejecutar, ¿no? Entonces eso había pasado. Y ese 4 de febrero, oye, uno lo mira en la distancia y uno dice 30 años, 20 años no es nada, decía Gardel, y uno dice, no, ¿cómo ha corrido agua después de los 30 años? Tú revisas, por ejemplo, los planteamientos de ese día, que eran unos planteamientos de mampuesto, era una excusa, y entonces te vas a conseguir allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, un pasticho. En el manifiesto. Sí. Sí. La manifestación de intenciones, de que, bueno, no, ¿por qué? Porque estamos inspirados, imbricados por el espíritu de Bolívar, por el espíritu de Ezequiel Zamora y por el espíritu de Simón Rodríguez, y ahí está el cuento de la Santísima Trinidad, y una cosa que ya de suyo no tenía nada que ver. O sea, lo que era una vieja aspiración de sectores militares que, mira, en el fondo no tenían en aquel momento nada que ver. Aunque bueno, sí, Chávez había sido la ficha que había empleado el hermano para infiltrar, digamos, la academia desde el punto de vista de la izquierda. Pero la idea macro de esos militares, si es que la había, es que ellos tenían que mandar porque ellos eran más eficientes que nadie. Porque supuestamente los militares iban a acabar, como si tú le pasases un borrador con todo lo malo que existía en Venezuela en ese momento. Y para eso entonces se empleó cualquier tipo de argumentaciones, como esta de la Santísima Trinidad, y por supuesto aprovechando una coyuntura donde Pérez tenía los puntos bien bajos, donde ya esa democracia que dice Víctor, que te estaba cojeando, evidentemente estaba renqueando, y en eso aparece Chávez y lo suyo. Y a propósito, una anécdota, porque no me voy a encadenar, eso del carnaval, hay una foto mía, yo no sé si es del mismo 92 o del 93, con un uniforme militar. Mis padres, que jamás creyeron en la izquierda, pero tampoco creían en Adi Copey, eran más bien independientes. Pero yo creo que eso es el reflejo de que la sociedad venezolana, yo te digo, en aquellos años trivializó aquello, lo banalizó. Sí. O sea, y realmente el hastío al que estaba expuesta en ese momento la llevó incluso a idealizar a estos militares. Te digo, una foto donde, bueno, no tenía yo una boina ni nada de eso, sino un uniforme militar, coincidencialmente por los años o los meses o posteriores a los que se produce el golpe. O sea, yo me imagino que eso fue, porque yo no tengo capacidad de generalizar, pero yo me imagino que eso fue lo que ocurrió, lo que permeó dentro de la sociedad venezolana. Sí, no, en esos carnavales, en el Country Club Prados del Este y en el Guarataro y el 23 de enero y Petari y Katia, el disfraz era Chávez. O sea que además una cosa que fue interclasista en Venezuela. Exactamente, Cruzó. a eso me refiero. Y que no tenía que ver ni con izquierdas, porque no tenía nada que ver la gente con ninguna proclama marxista, leninista, ni nada de eso, sino que tenía que ver con un hastío expresado en Chávez. Es así. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego seguir en esta tertulia, amigos. Hoy un programa especial, mañana es 4 de febrero y nos hemos planteado con Neomar, con Víctor y con Miguel hacer este análisis que ustedes están disfrutando. A 30 años del 4 de febrero, el chavismo llegó para quedarse, que es lo que vamos también a analizar en esta próxima parte. Pero vamos a un breve intervalo. En momentos regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Nuestros patrocinantes hoy los vamos a saludar rápidamente, ceden sus espacios para que tengamos mucho más tiempo de conversar con nuestros invitados. Conocen Farmacia CVS y más, todo lo demás con 2 sedes, CCCT y Chacaito. También nuestros amigos de Belab Biodiagnóstica en este tiempo de peste, qué importante es contar con un laboratorio amigo, un laboratorio de pana.
todo lo que necesiten en cuanto a exámenes de laboratorio y exámenes médicos. 0414-202-2900. DevDelab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En este mes de febrero, si alguien cumple años, ese cumpleaños no está completo si la torta no es de la pastelería del Corso. Torta que usted va a encargar, y además hay delivery y pick-up, por supuesto. Pero si usted la quiere venir a buscar, que va a disfrutar llegarse hasta la pastelería del Corso, pero igual el cariño es el mismo, la va a encargar aquí. 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Los invito a que los sigan en Instagram, que es @bpterrazas. ¿Por qué? Porque todos los días en la historia colocan cuál va a ser la dinámica del servicio de atención a ustedes con respecto a la gasolina. Y ellos siempre tienen un mensaje institucional para nosotros. El de hoy puede ser: utiliza la luz de cruce cuando estés manejando. Utiliza la luz Antes la gente sacaba la mano porque iba a cruzar. No, pero por favor, hemos avanzado. Utiliza la luz de cruce a la derecha o a la izquierda. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por los medios con Mingo. Luego de esta introducción, amigos, de Miguel, de Víctor, de Neomar, vamos a tratar de conversar, vamos a intercambiar ideas sobre esto, y tomando en consideración esa misma introducción de nuestros amigos invitados, hasta qué punto verdaderamente esa campanada, que muchos historiadores lo han catalogado de esa manera, campanada histórica, no fue tomada en consideración. No se le subestimó por parte, por ejemplo, de un personaje como el propio Carlos Andrés Pérez, porque Pérez fue un hombre fuerte cuando Rómulo Betancourt, hablemos del porteñazo, hablemos incluso de la imagen que tenía Carlos Andrés Pérez cuando deciden que era el candidato de Acción Democrática, estoy hablando de Pérez 1, pues, ¿no? Y yo trabajé en Corpa, publicidad, donde se hizo la campaña de Carlos Andrés Pérez. Y había que lavarle esa imagen de policía que se decía se tenía en aquel entonces. Cuando a Pérez a lo mejor varias veces le dijeron: mira, están conspirando, viene por ahí un golpe. No, yo tengo todo controlado. A lo mejor respondía Pérez por ese currículum que tuvo Carlos Andrés Pérez cuando Rómulo Betancourt y otros alzamientos, pues, ¿no? Hasta qué punto eso pudiera ser verdad. Lo que quisiera en este lapso, en este tiempo, en este periodo del programa, es que ustedes analizaran a dos personajes encajados en la historia, que son Carlos Andrés Pérez y que son Chávez, porque quiero que lleguemos incluso al hoy, a menos que tengamos el compromiso de hacer otros dos programas más, pues, ¿no? Bueno, yo no dejaría por fuera también a la sociedad como un actor importante, porque es al final que le da la legitimidad a todo lo que ocurrió después. Y yo quería hacer mi intervención con respecto a dos cosas que tanto Neomar como Víctor dijeron. Una era el desencanto de esa sociedad, que por supuesto ya las promesas, como bien decía Víctor, ya no le llegaban, ya no le eran satisfechas. La propia promesa ya era una insatisfacción democrática, la propia promesa, ni siquiera se esperaba ya a que fuese incumplida. Y esa sociedad fue la culpable de un engendro como el que ocurrió después, porque esa sociedad siempre vio la política como algo bastante oscuro y bastante sucio, pero además fue tolerante frente a ese político que cada vez se degradaba más y cada vez entraba en más actos de corrupción. Y eso no es nuevo. Cuando uno lee las memorias de esos actores políticos, por ejemplo, uno lee las memorias de Tejera París, del doctor Tejera París, más específicamente en el libro Venezuela en el Dios de los Borrachos, ya él en el 46 cuenta una anécdota que, estando él de director, creo que de administración del Ministerio de Agricultura, cuando iba entrando a su oficina tenía varias personas que lo saludaban. Entonces, cuando él entró a la oficina preguntó: ¿quiénes son esos? Esos son los que están sin escritorio, es decir, los que cobraban sin trabajar.
Él dice en ese momento que fue un error darles escritorio, porque al darles escritorio a esa incompetencia, Le das un estatus de... no solo eso, empezaste a aumentar los problemas y la ineficiencia de la burocracia, que es un poco también lo que decía Víctor. Entonces, imagínate, estamos en el 46. Todo lo que arrastra esa sociedad venezolana que no supo depurarse en lo político para poder pensar una política distinta. Entonces, por supuesto, si tú piensas en lo político y que la política es sucia, no vas a tener más que bandidos allí. Claro. Entonces, claro, cuando llega Chávez, Chávez es ese redentor de mis males que nunca pude procesar yo, que nunca me paré a ver qué tanta culpabilidad tenía yo en ese funcionamiento de la política, y lo que quería era el vengador, como mencionaba Víctor. Y por supuesto, está la contraparte de un Pérez, quizás soberbio en su manejo de lo político, porque bueno, calle tenía. Sí. Y ciertamente todos los actores cuando hablan del golpe, siempre termina pasando la imagen de un Pérez que subestimaba no solamente a los conspiradores, porque, y Neomar lo mencionó en el libro de Thaís, ella comenta que se conspiraba abiertamente. O sea, llegó un punto en que se conspiraba abiertamente. Y eso nunca se detuvo, se subestimó. Y además de eso, después del golpe, le llegó información a Pérez de quienes estaban involucrados y él los dejó en el cargo. Entonces, ahí hubo una mezcla de una sociedad que no pudo depurarse, que es culpable de ese engendro, y un sistema político que no supo entender cuál era el momento histórico y cuál era el compromiso con ese momento histórico que tenía que tener. Pero esa sociedad, para ambos también, ¿tenía libertad de hacerlo o eran los partidos políticos los que tenían el control total y la sociedad estaba, amén? Los que decidían la situación del país eran los partidos políticos. ¿Qué hacía la sociedad que tú criticas? La sociedad fue tolerante frente a la corrupción. La sociedad dejó que esos corruptos en la política permearan dentro de ella. La sociedad fue muy alcahuete con esos políticos. Ciertamente la mediación política llegó a transformar la acción política y la secuestró. Pero fue la sociedad que fue permisiva ante ello. O sea, un partido político no llegaba a decidir las cosas porque tenías una sociedad que estaba cuestionando lo que estaba pendiente, que estaba en desacuerdo con el poder, ¿no? Si hay preguntas de nuestro auditorio para nuestros invitados, Erika, tú nos los vas pasando también para que no se queden cabos sueltos y podamos satisfacer las inquietudes. Neomar, Víctor, esto que plantea Miguel. Mira, volvamos al origen. La sociedad, la democracia de punto fijo ya no estaba dando resultados. Okay. El primer y principal error es que ellos, a pesar de la COPRE y todo eso, no cambiaron la esencia de un Estado patrimonialista, intervencionista, prepotente, que se valía, corrupto, que se valía de los partidos políticos como grandes intermediadores. ¿Qué empezó a ver la gente? Que las cosas no le funcionaban. Ese es el marco. O sea, la incapacidad de un sistema de reformarse de verdad para dar respuesta, y cuando lo hace ya es demasiado tarde. La incapacidad de Pérez de hacer buena comunicación política. Pérez llegó un momento en el que no es que no tuviera razón, la tenía, pero no la sabía comunicar. Y a la distancia uno puede ver cómo sus ministros sabían menos de eso, eran unos técnicos. Entonces unos técnicos que no estaban dispuestos a discutir y que no estaban dispuestos a hacer la pedagogía política que era necesaria para convencer a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos estaban entre unos partidos políticos que se habían jurado entre ellos la muerte. El gran proyecto de Luis Herrera era acabar con los adecos. Vamos a estar claros, yo lo viví. El gran proyecto de los adecos era hacer una oposición, pero brutal, contra todos los gobiernos alternativos. El ciudadano allí, las crisis financieras, la crisis de endeudamiento, ustedes son unos corruptos, a mí no me llega. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? Yo viví en un país que tampoco tenía agua, que era de escasez, que no se conseguía leche.
O sea, esto que ahora vivimos exacerbado también era parte de esa cotidianidad. Un país en el que ya no había la posibilidad de renovar tu cualidad de clase media, donde se hacía difícil estudiar, donde las universidades ya estaban en crisis. O sea, eso hay que decirlo. Claro. Pero no se dieron cuenta, por otra parte, hay algo que hay que rescatar, todas las cosas que ha dicho Miguel Fontán. Además había, y esa no la vieron, había una especie de gran campaña por goteo de la izquierda venezolana para decir todo esto es una desgracia, que terminó en eso de los 40 años perdidos. O sea, hubo mucha confusión. A mí me ha tocado, por ejemplo, muchas veces decir, epa, eso no es verdad, calculemos, echemos lápiz. ¿Cuánto cuestan 11.000 kilómetros de carretera? ¿Cuánto cuesta fundar ciudades nuevas como se fundaron? Pero la gente al final sintió, porque al final de la política son sensaciones, sintió que todo eso ya no le valía la pena. Y por otra parte es verdad lo que dice Neomar. O sea, fue siempre una sociedad débil y una institucionalidad débil, donde hacían como si tutelaban a los militares, pero los militares tenían demasiada capacidad de disposición. Eran los presidentes los que tenían que ir a Fuerte Tiuna a jugar dominó con los militares como para calmarlos. Me refiero al caso de Caldera, que se ufanaba, no, yo juego dominó con ellos en Fuerte Tiuna. Debió haber sido al revés, en todo caso, o no debieron jugar nunca al dominó. Y además, a estas alturas del partido, con un sistema de inteligencia frágil, precario, es verdad. Mira, Miguel, todo el mundo sabía que el golpe de Chávez venía. Y todo el mundo sabía, por ejemplo, que Monseñor Moronta era uno de los conspiradores. O sea, era así. Yo no sé si Moronta ahora lo reconoce o no, ese no es el tema. ¿Ok? Pero yo llegué a ver los documentos del más atrás de la proclama, que era una especie de comité de salud pública, que estos locos habían organizado para sacar todo esa de la trama. Lo de la isla del burro era verdad. Entonces, cuando tú ves, digamos, los que debían discernir estaban, digamos, buscando una alternativa tremenda a esto. Pero entonces, fíjate, me lleva no sé si es simplista el planteamiento que voy a hacer para Neomar y para ustedes también. Pudiésemos concluir que la política y los partidos políticos antes de Chávez estaban deteriorados por la corrupción y por su... Ya no le servían a la gente. Entonces hay una élite que le da un golpe a esos partidos y coloca a Chávez, y sin saber que Chávez tenía en sus entrañas y su proyecto era una corporación criminal que es la que hoy malgobierna el país. ¿Eso pudiera ser así de alguna manera? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno ve las cosas 30 años después es más fácil verlas. ¿Cómo verlas en aquel momento? Chávez era un tipo... ¿Cuántos años tenía Chávez en el año 92? Bueno, era comandante. ¿Qué? 30 y algo, 30 comenzando. Nació en el 54. Exacto. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía 30 y pico de años, sí, casi los 40. Y ese fue el error, la subestimación. Yo tiendo a pensar, Miguel, Víctor y Mingo y Erika, que el año 92 y Pérez pagan algo que ineludiblemente iba a ocurrir. Con esto que he dicho de los golpes y las conspiraciones, estaba cantado que la democracia venezolana tenía fecha de caducidad. Y tenía fecha de caducidad por una cosa que parece paradójica, que es que había llegado a un grado de realizaciones que no era nada despreciable, pero que ese grado de realizaciones además no era suficiente. El grado de realizaciones de la democracia venezolana se corresponde casi que exactamente con los programas o los planteamientos que tenía COPEI, que tenía AD, y bueno, yo no sé los demás partidos porque realmente no lo he investigado mucho, pero el programa de AD se cumplió. El programa de AD era, al final de cuentas, hacer permear la renta petrolera en la sociedad venezolana. Era realizar reformas educativas donde, bueno, hubiese, así como una casa de partido en cada estado del país, en cada pueblo del país, colegios públicos en cada estado del país, tal, y eso se empieza a cumplir. El tema de la vialidad, eso se cumple de alguna manera en el periodo. Okay. Lo que ocurre es que esa democracia y esos partidos se quedan también acéfalos del programa, no hay más. Y es que lo que correspondía
es algo que Pérez trata de hacer. Que bueno, ahora lo que viene es la reforma administrativa, la descentralización, ese tema queda truncado. O sea, el gran drama de la sociedad venezolana es haber truncado el proceso de descentralización, en principio porque Chávez también gana luego las elecciones en el año 98. Pero con esto que te quiero decir, que hubiese estado Pérez o hubiese estado Eduardo Fernández en el año 92, probablemente la amenaza hubiese estado. Lo que ocurre es que con Pérez, la amenaza se concreta con mayor fuerza porque Pérez había granjeado para sí todos los odios que tenía la democracia venezolana encima, porque Pérez además era el hombre asociado con los grandes procesos de enriquecimiento ilícito del boom petrolero en Venezuela. No necesariamente porque Pérez fuese un ladrón, sino porque a la sombra de Pérez crecieron unos grandes grupos económicos del Estado que tuvieron que ver con, digamos, todas estas prácticas que luego son condenadas por la sociedad venezolana, pero que en ese momento eran relativizadas también. Entonces, el caso es que a Pérez le toca pagar eso, le toca pagar el tiempo histórico, le toca pagar ser el primer presidente de la democracia venezolana, que además tiene la osadía de reelegirse. Un empecinamiento que nunca dejó Pérez del primer día que salió del poder, como no lo dejó Caldera tampoco. Entonces, es una cosa paradójica porque al final también es la suma de unos programas políticos que cumplen hasta cierto punto y que hasta cierto punto por cumplir se quedan acéfalos y que hasta cierto punto también en ese techo de las expectativas que tenía la sociedad venezolana, la sociedad comienza a demandar más cosas y esos partidos ya no las podían hacer porque no tenían cómo hacerlas, porque esos partidos se quedaron anclados en los modos de hacer del año previo a la llegada de Betancur al gobierno. Esos partidos estaban anclados allí. Yo tengo un libro que es una recopilación de artículos, finalmente, de Octavio Lepage, que yo respeté mucho, ¿no? En vida lo conocí. Y es un libro escrito, los artículos que sacaba Lepage en el Universal. En el Universal durante el periodo del gobierno de Pérez. Y Lepage, leer a Lepage era como leer a un tipo de la izquierda. Porque tú leías al tipo, yo recuerdo claramente el título de un artículo que era AD no se siente partido de gobierno. Porque Pérez había llegado a constituir un gobierno donde los adecos lo que decían era, nosotros queremos que las cosas sigan como estaban. Nosotros venimos del gobierno más adeco, claro, el gobierno más patrimonialista, el gobierno más paternalista que había tenido Venezuela, que hasta ese momento era Jaime Lucinchi. Y además, bueno, Octavio había sido el candidato del lucinchismo en contra de Pérez en las internas previo a la elección del 88, donde Pérez lo barrió. Y lo que reclamaba Acción Democrática era volver al pasado. Era eso que está haciendo Pérez, que además tampoco es que Pérez Pérez no hizo las reformas económicas de Pinochet ni siquiera. O sea, Pérez trató de hacer unas reformas económicas, algunas las hizo, pero muchas quedaron pasmadas, De hecho, esa es la crítica de Miguel Rodríguez. Sí. Miguel Rodríguez dice, ¿cómo van a venir a mí a hablarme del golpe o del Caracazo como consecuencias de, si el programa de implementación económica nunca se dio? Bueno, el caso es que Lepage decía, queremos ser partido de gobierno, y ser partido de gobierno es enchúfanos. No nos quiten los privilegios partidocráticos que hemos construido. Lamentablemente esa era la visión, porque era una visión además, no porque Lepage fuese un corrupto, no porque Lepage fuese un delincuente, no, era la visión la voz de Lepage era la voz del partido político clásico de la Venezuela de aquel entonces, de la partidocracia, y eso es terrible, porque eso acaba con todo. Vamos a hacer algo en la próxima parte, aterrizar un poco. Esto ha sido extraordinario, estas intervenciones de Miguel, de Víctor y de Neomar, pero interpretando a nuestro auditorio y también centrado en el equipo de producción nuestro, que se quiere saber de parte de ustedes si el chavismo llegó para quedarse. Pero eso en momento, porque vamos a máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Produzca y patrocina nuestro programa. Produzca es una empresa venezolana con más de 40 años en todo el territorio nacional y que ha hecho Produzca implementar su filosofía, que es cuidarnos en nuestros lugares de trabajo. Ellos nos ofrecen todos los adminículos, todos los artículos que requerimos en nuestro lugar de trabajo para estar protegidos. Produzca con S de seguridad. Soliciten el catálogo y sin ningún compromiso piden una cotización. www.produzca.com, en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Distasi Motors. Amigos, en Distasi podemos estrenar carro usado. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, es que dejan el carro tan pepito
que usted estrena carro, realmente. Y es un carro que uno tiene posibilidades de comprarlo, pues, ¿no? Bueno, es como nuevo, es estrenar un carro usado. Eso usted lo logra con Distasi. Además, si usted está pensando vender su carro, no se ponga en eso, que se va a meter en cualquier rollo. Hágalo con los profesionales de Distasi Motors en su Instagram, Distasi Motors, que es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada. ¿Cómo nos gustan sus productos, amigos? El queso telita, el queso guayanés, el queso ahumado, el merideño, la cuajada, el palmizulia, pero también los embutidos, la mantequilla, la crema de leche. Es Comercializadora Prada y usted puede hacer su pedido aquí a este número 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, amigos, nos quedan unos 12, 13 minutos de programa. Sí, están pidiendo que se repita el programa y que se haga otro, que extendamos este espacio de hoy. Por ejemplo, va a ser difícil que podamos darle cabida a todas las inquietudes de ustedes, pero interpreto por lo que me está pasando Erika aquí, que sí, la gente quiere conocer el análisis de parte de nuestros invitados con relación a esto que es la pregunta sustantiva del espacio de hoy, si el chavismo llegó para quedarse. Lombardi, un saludo, soy coetáneo con Víctor y Mingo, recuerdo claramente que la inmensa mayoría de los venezolanos, cuando apareció Chávez, dijo, bien hecho, para que aprendan. Aquí está Bet Blanco. Los medios de comunicación también se ocuparon de meter a Chávez. Esto un poco lo vinculo con lo que yo les preguntaba a ellos, si fue una élite una élite en general variopinta la que colocó a Chávez aquí. Elvis Clinton, aquí en Colombia puede pasar lo mismo. La democracia está cojeando y Petro está aprovechando el poder. Y Sergio Mesa, solo por citar a algunos de nuestros amigos audio participantes, cuáles fueron las causas por las cuales se produce ese 4F, el antecedente es el Caracazo. Sí, el antecedente, ya eso lo hemos hablado. Sigue aquí Reinaldo Alvarado, disculpa. Reinaldo pregunta si la sociedad era intolerante a la corrupción política, cómo se afirma que su mayor exigencia era la búsqueda de un vengador, en este caso Chávez, contra esa situación. De esos polvos, 4F, vienen estos barros comunistas, le preguntan a los tres. Brujo Leloa. El adequismo es el primer estadio del virus chavista. Juan Santos, pasamos del puntofijismo al chavismo y del chavismo a la bancarrota. Bueno, ordenen sus ideas porque son muchos los comentarios. Vamos a comprometerlos a que hagamos una segunda parte por lo menos, pues, ¿no? Porque mañana es 4 de febrero. Hoy un especial, amigos, con Miguel Fontán, Víctor Maldonado y Neomar Hernández. Bueno, yo voy a comenzar con la intervención que decía si la sociedad era intolerante a la corrupción porque buscaba un vengador. El hecho de que buscara un vengador no significa que ella haya sido tolerante con la corrupción. De hecho, la conspiración de la que hablas de las élites es parte de esa tolerancia a la corrupción. Porque al final de cuentas, Chávez lo que fue es una síntesis de todos los males que tanto Víctor como Neomar han venido describiendo de la sociedad. Y lo que hace es agrupar todos esos males y condensarlos en una idea bastante peligrosa, que era, por un lado, las élites decían, yo lo coloco en el poder y después lo manejo. ¿Okay? Porque ya además ya estaban de alguna manera acostumbrados a manejar al poder y al gobernante de turno. Por supuesto se le salió de las manos. Yo creo que la única persona que salió totalmente victoriosa con la llegada de Chávez al poder, que nunca se le pudo escapar de las manos, fue Fidel Castro.
Fidel Castro agarró a Chávez y lo colocó allí como no solamente la puerta para tomar el país que él quería tomar desde hace tiempo y que había intentado de muchas formas hacerlo, sino también como ese caballo de Troya dentro de las élites venezolanas que le sirvió no solamente para permear más su influencia, sino también para ganar espacios que estaban quizás vetados para él. Entonces yo creo que si hay alguien que se benefició totalmente de la llegada de Chávez al poder fue Fidel Castro. Y después tenías una sociedad que precisamente por no poder asimilar el monstruo que había creado con los partidos políticos, porque sí, el espacio que le dejó la sociedad de decisión a los partidos políticos después lo cobró, como decía Víctor, en que las demandas democráticas que eran normales ya no podían satisfacerse. Y como mencionaba Neomar, las nuevas demandas, hay un término que tiene la profesora Graciela Soriano que se llama desarrollo discrónico, que da cuenta en Venezuela de que en algunas cosas nos desarrollamos mucho, mientras que en otras estábamos muy atrasados. Claro. Por supuesto, esa conjunción nos llevaba a pedir demandas, por un lado, que debían satisfacerse, pero que no tenías el aparato institucional ni la reflexión política adecuada para satisfacerla. Entonces terminaste en un populismo, un clientelismo que venía de años atrás. Yo creo que Venezuela pasó de la decadencia de una democracia representativa a la utopía de un autoritarismo democrático. Claro. Porque lo que se creía era que Chávez, bueno, la frase famosa, muy nefasta, a mi modo de ver, de Pekov cuando se estaba desarrollando todo lo que era una oposición, que en Chile dijo Chávez es un demócrata. Chávez nunca fue un demócrata. Y esas son las consecuencias de no comprender el momento. Entonces, para ahora responder la pregunta rápidamente, ¿el chavismo llegó para quedarse? Depende. El chavismo sublimó toda una serie de males de la sociedad y toda una serie de valores corruptos y criminales de una sociedad. Lo sublimó y lo llevó a lo que yo llamo ecosistema criminal, que no es más que la repetición de esos valores en cada actor de la sociedad sin que sea responsable uno solo. O sea, no necesitas tener, por ejemplo, a Maduro en el poder para desarrollar la lógica del enchufe, de la corrupción, de la criminalidad. Ya eso está dentro de una atmósfera mucho más grande que la reproduce en todas las relaciones sociales. Si nosotros no cambiamos eso, si nosotros no nos damos cuenta de eso, si nosotros no empezamos a comprender eso, irremediablemente la sociedad va a estar reproduciendo todos esos principios y valores constantemente. Víctor y Neomar, ¿el chavismo llegó para quedarse según ustedes? Mira, el proyecto de Chávez del inicio fue quedarse con el país. Lo primero que hizo fue una constitución para él. Lo segundo que hizo fue pedir todos los poderes legislativos y gobernar por dictadura. Cuando vio que eso ya lo había hecho, entonces lo tercero que hace es reformar la Constitución para reelegirse perpetuamente. O sea, al final, digamos, el proyecto del chavismo es no volver a entregar el poder nunca más, nunca más, nunca más. Y por eso es que nosotros nos sentimos tan perdidos porque no hay instituciones que estén a favor del ciudadano, no hay élites que piensen a favor del ciudadano, no hay militares como tutela independiente que piensen en favor del país, no hay. O sea, estamos entre la traición de los mejores y un gobierno totalitario transformado en ecosistema criminal. Razones, en su momento, unos partidos en desbandadas, como gallinetas locas, Alfaro Cero de candidato, Irene Sáez, un país además harto de un gobernante anciano que uno decía se va a morir en el próximo discurso, que era Rafael Caldera, ¿ok? Y una sociedad que se entendió pobre y defraudada. El proyecto Pobreza, que fue una gran colaboración de la universidad, llegó a decir: los pobres de hoy no tienen cómo ser reivindicados, morirán pobres. Entonces la sociedad venezolana, entre el diagnóstico intelectual, la desbandada de los partidos políticos, el autorreconocimiento de haber fracasado la vez como nosotros. Bueno, a los 60 años, ¿qué voy a decir yo? Es lo que se planteaba la gente. El haber sido confiscados en esa ilusión del venezolano. Yo lo que quiero es mi jubilación, colgar una hamaca,
O sea, todo eso se rompió, todas las promesas que vinculaban al ciudadano con la democracia, que son pequeñas, no son de ninguna manera trascendentales, la gente le sabe a qué sabe la descentralización. O sea, toda esa, digamos, superestructura esteticista y democrática de la gente, si no le llegan resultados, al final voy a terminar simplemente leyendo una frase de un artículo que escribí en el 2000. Se llamaba Fascinación Totalitaria. Y qué mejor para un pueblo tan equivocado en su discernimiento, aludiendo a Hannah Arendt, que tener a la cabeza a un dirigente que se comporta como filósofo de barbería de pueblo, que para todo tiene una respuesta, cuyo tono es acusador, que confronta todo lo dicho y lo hecho, y que riega los resentimientos populares con odio y promesas de revancha. ¿Qué mejor para un pueblo que se siente postergado al evidenciarse un severo empobrecimiento que convocarlos a gobernar a la sombra de la trivialidad de una nueva religión que sustituye dioses y sacerdotes por otros que prometen becerros de oro bañados en la sangre de la oligarquía corrupta de los últimos 40 años? Ese era bueno, el Víctor. espíritu. Ese era el espíritu. Neomar, el chavismo llegó para quedarse. Fíjate que hay un elemento que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el desvanecimiento de Hugo Chávez como figura dentro del chavismo, porque al final de cuentas, el 4 de febrero, que en realidad no fue así, o sea, en realidad Hugo Chávez no protagoniza el 4 de febrero desde el punto de vista militar, porque cuando tú abordas el análisis de lo que se hace en todo el país ese día, quizá el hombre más exitoso en la actividad golpista es Francisco Arias Cárdenas, y Hugo Chávez es un fracasado desde ese momento. Es un fracasado en cuanto a conseguir el objetivo que era tomar Miraflores. Es un fracasado en cuanto se entrega además arrinconado, en cuanto se entrega venido a menos allí en lo que hoy es el famoso cuartel de la montaña. Pero esa es la fecha de Hugo Chávez y ese es el bautizo en sociedad de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez ese día se convierte en mito. Entonces de ahí sale incluso un análisis que han repetido varios opositores en este país, que es, bueno, no se puede negar que Hugo Chávez incluso es el único tipo que ha reconocido que le salió algo mal en la política en algún momento. Porque todos los demás dicen que todo le sale bien, o escurren el bulto, o se callan, o se van del país. No, Chávez reconoció por lo menos. Bueno, eso marca el bautizo de Chávez. Y eso ocurre en términos de que Chávez va a permear ese movimiento criminal, delincuencial, con todas las taras de la izquierda, lo que usted quiera. Pero va a ser un movimiento para Chávez. No va a haber herederos en el chavismo. Nicolás Maduro es un heredero de Mampuesto, designado por Chávez, bueno, ante lo que no puede escaparse ningún ser humano, que es que se va a morir. ¿Qué ocurre? Que a mí me parece fascinante, interesantísimo, el proceso de desvanecimiento que ha tenido Chávez como figura dentro del chavismo. 30 años se cumplen mañana, el 4 de febrero, y en 30 años ya se desvaneció Chávez. Yo no veo a Chávez en el chavismo ya. Maduro ha sido un tipo absolutamente impredecible en cuanto ha logrado desmontar, no el chavismo como idea, yo no voy a decir que existe madurismo, no existe chavismo, no, sino que ya el discurso, las retahílas de cosas que decía Chávez y que blandían los alamecates de Chávez en los primeros años, ya no aparecen. De hecho, la famosa reivindicación, digamos, pueblo versus estatus, o la famosa reivindicación pobres versus ricos, que hacía Chávez como emulando a Zamora, mal emulando a Zamora, que no tiene nada que ver el proceso de la guerra federal con esto, va a desaparecer. ¿Cuál es el discurso del chavismo hoy día? El discurso del chavismo hoy día es que ser rico no es tan malo. De hecho, no seas pendejo y enchúfate, porque si te enchufas es mejor. Hay hasta una estética que a mí me encanta analizar de los nuevos chavistas bien peinaditos, con las camionetas, montando bodegones, cuadrándose en torno a lo que parece más bien un esquema putinesco ruso, que esa cosa pata en el suelo que quiso montar Chávez. Y eso es obra de Maduro. O sea, Maduro ha desvanecido eso que era la idea chavista, que era una especie de idea peronista, podríamos decirlo de algún modo, donde había una reivindicación muy romántica. Además, mira, con una oportunidad formidable de convertirse en un mito por los siglos de los siglos, que es que el tipo se muere joven y se muere en el poder. Sí. Entonces, siempre cuando hay un ídolo que se muere en funciones, él es Evita. Tú vas a claro, pero tú vas a tener la cosa, oye, si ese hombre estuviese mandando, ¿qué hubiese pasado? No, ese hombre hubiese mandado hasta los 100 años y tal. Siempre está ese tema del héroe que no termina de realizarse porque la muerte lo sorprende. Bueno,
Maduro ha construido otra cosa. Lo que me lleva a tratar de responder la pregunta de si el chavismo se perpetúa o no. Se va a ver perpetuar a través de otros modos, de otra cosa, o va a buscar eso. Nosotros estamos en este momento en una oportunidad, yo no voy a decir que es inédita, pero en un momento que es rarísimo, porque aunque la sociedad venezolana parece dormida, nosotros estamos transitando en una pelea contra la imposición por otras vías del modelo chavista o de otro modelo chavista, de otra cosa, de otra imagen chavista, donde ya Chávez, por cierto, y el 4 de febrero no juegan nada. Eso se desvaneció, mismo. O sea, el 4 de febrero se desvaneció al punto que muchos de los que formaron parte de la corte de Chávez en ese momento, bueno, o se le voltearon empezando el gobierno, o hoy dicen que, bueno, que Chávez lo traicionaron y todo este cuento. Y hay varios que incluso han tenido que pagar el precio de ser los ejecutores de la tiranía, como Rodríguez Torres, que fue uno de los asesinos del 4 de febrero y está preso por el régimen hoy día, ¿no? Pagando más o menos lo mismo que lo ayudó a construir. Pero esa es la paradoja en la que estamos. El chavismo ya no es el chavismo de Chávez, claro, es otra cosa. Entonces no sabemos si se va a perpetuar a través de otra cosa, de una cosa putinesca. Fíjate cuánto tiene Putin mandando, creando sus oligarquías, 20 años, más de 20 años en Rusia, y no parece que tenga perspectiva de salida. Entonces, yo no me voy a mojar de decirte si se va a perpetuar o no. Lo que sí te voy a decir es que el chavismo de Chávez, la imagen de Chávez, se esfumó. Nosotros nos hemos topado con la enorme verdad de que eso era un cuento de camino, que eso era un mito, y que ese hombre que lo vendían como, no sé, la suerte del nuevo Lenin de América Latina, no es nada. El nuevo Fidel Castro no es nada, no es nada. Al final de cuentas era un mito, era una leyenda, no es nada. Nosotros, a propósito de los más recientes invitados que hemos tenido en lo que va de este año, le dimos título a algunos lapsos desde que Chávez llega al poder, y esto puede ser tema para una próxima tertulia con ustedes. En el inicio de Chávez siento que pasamos de la democracia popular a la democracia populista. Luego hago un salto hasta el 2007, donde creo que comenzamos a vivir un autoritarismo competitivo en la lucha por el poder. Me traslado hasta el 2013, donde creo que ya no hay democracia y hay un autoritarismo hegemónico, porque siento que a partir de allí esta gente crea su propia oposición, incluso con elecciones y con negociaciones. Hago otro salto hasta el 2017 y siento que allí controlan la conflictividad social y comienzan a quedarse con todo, y es lo que hoy estaríamos viviendo. Pero eso es tema para otro programa, si les parece. Muy bien. Quedan invitados de una vez. Bueno, Gracias, Miguel Fontán, gracias Mingo, Víctor Maldonado, gracias Neomar Hernández, este programa especial de hoy, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de su